Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del Foro Permanente de Seguridad Social. Como lo hemos venido señalando en otras oportunidades, este foro lo hemos concebido como un espacio para divulgar aspectos importantes sobre la seguridad social, no solo en Venezuela, sino a escala internacional. Hoy tenemos la oportunidad de dedicar este foro a un tema de extraordinaria importancia, más aún en el momento actual que vive la humanidad. El foro de hoy lo vamos a dedicar a examinar algunos aspectos de lo que está relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos de mayor importancia y significación en todo lo que tiene que ver con la seguridad social, tanto históricamente como en el momento actual, porque es el aspecto de la seguridad social que está mayormente vinculado con la fuerza de trabajo, con los trabajadores y la necesidad que se tiene que el trabajo, el lugar de trabajo, el espacio de trabajo sea y dé oportunidad para que el mismo no solo sea seguro, sino que sea saludable. De manera tal que este aspecto es de trascendental importancia para la seguridad social y en los últimos tiempos, a raíz de la pandemia que azota a la humanidad en nuestros días, el tema de la seguridad y salud en el trabajo adquiere ribetes muy interesantes y muy significativos, lo cual constituye retos indiscutibles para la seguridad social. Nos acompañan como ponentes distinguidos profesionales, colegas profesores. Tal es el caso del abogado y profesor Alfredo Perroni, de la bióloga y profesora de la Universidad Central de Venezuela, Mercedes Cerviño, y de la antropóloga y profesora del área de posgrado en Seguridad Social, la doctora Noralis Villarreal. Cada uno de ellos, en sus ponencias respectivas, abordará aspectos sumamente interesantes del tema central que es la seguridad y salud en el trabajo. Y la moderación de este foro va a estar a cargo del abogado y politólogo, profesor también del área de posgrado en Seguridad Social y amigo José Gregorio Rodríguez. Esta tarde, pues, vamos a tener la oportunidad de escuchar las ponencias de los distinguidos invitados a quienes aprovechamos esta oportunidad para agradecer que hayan aceptado la invitación a estar con nosotros en el Foro Permanente de Seguridad Social y abordar en términos particulares y generales el tema de la seguridad y salud en el trabajo y los retos que implica en el momento actual para la seguridad social. Seguimos agradeciendo la participación
de los distintos equipos que forman la organización del Foro Permanente de Seguridad Social, y agradecemos también al SEAP, al doctor Dilio, a la doctora Judy Chaugarray y a su hijo por la colaboración que nos brindan para que este foro sea posible y sea posible llevarlo a cabo con la periodicidad que hemos establecido. Aprovecho también para agradecer a la Comisión de Tecnología por la dedicación que le asignan a la realización de este foro. Muchísimas gracias a todos y todas, y muchísimas gracias a quienes se conectan en este momento y nos siguen por las redes correspondientes al posgrado de Seguridad Social. Bienvenidos y bienvenidos todos y todas, y nos disponemos a escuchar las ponencias de los distinguidos amigos invitados. Muy buenas tardes, bienvenidos al foro Seguridad y Salud en el Trabajo, Retos para la Seguridad Social. Este foro está siendo auspiciado por el posgrado de Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Mi nombre es José Gregorio Rodríguez, docente del posgrado de Seguridad Social, y voy a cumplir como moderador en un foro y en una temática de mucha actualidad en el campo de la seguridad social y de los sistemas de salud. Ante la pandemia y el COVID-19 se han planteado retos de diversa índole en relación a los impactos en las relaciones laborales, y sobre todo por el surgimiento del llamado teletrabajo, que si bien no es un fenómeno nuevo y ya había sido advertido a finales de la década del 90 en la obra de Jeremy Rifkin, el fin del trabajo, donde se veía que el impacto de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación iban a tener un impacto determinante en la reconfiguración en el concepto de lo que conocemos del trabajo, en su significado y significante. La pandemia ha potencializado esta situación como fenómeno y de impacto determinante en las relaciones laborales. El foro de hoy va a tratar de dar una pequeña respuesta, si bien no definitiva, al menos vislumbrar algunos aspectos a través de las ponencias que van a ser presentadas en el día de hoy. En ese sentido, tenemos como primer ponente al abogado Alfredo Perroni, que es asesor jurídico de varias empresas, que es abogado, licenciado en Relaciones Industriales y experto en Derecho Laboral y Derecho del Trabajo, y asesor miembro de la empresa Sistemas Sager, compañía anónima. Su ponencia va a estar centrada en los aspectos jurídicos laborales en la pandemia y post-pandemia, ¿no?, con la finalidad de estudiar los efectos de la pandemia en la relación laboral, en las contrataciones colectivas, la suspensión de los contratos de trabajo y los efectos colaterales, y cómo nos vamos a encontrar laboralmente en los próximos años. En vista, digamos, de este fenómeno de la pandemia, que también es un fenómeno que ya había sido advertido ante el fenómeno de la globalización. La segunda ponencia es de Mercedes Cerviño, que es licenciada en bioanálisis de la UCB, doctorada en gestión de investigación y desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y diplomada en altos estudios en ciencias forenses y patología. Su ponencia, Derechos ambientales y éticos relacionados con los desechos y residuos de actividades humanas como desafío laboral en el marco de la pandemia, y su finalidad es conocer los aspectos ambientales y éticos relacionados con los riesgos laborales derivados de los desechos y residuos en el marco de la pandemia. La tercera ponencia es de Norales Villarroel, docente del posgrado de seguridad de la UCB, antropóloga, doctora en seguridad social, máster en prevención y protección de riesgos laborales de la Universidad de Alcalá de Henares, España, y su ponencia será los efectos de la pandemia en la seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de analizar los efectos que ha tenido la pandemia causada por el COVID-19 en la seguridad y salud en los trabajadores, tanto en el medio ambiente laboral como en el trabajo remoto. Es decir, las ponencias hoy tienen la debida pertinencia y actualidad ante el fenómeno
fenómenos sociales y de impacto que tiene el COVID-19 relacionados con el tema del teletrabajo y el trabajo remoto o el trabajo remoto, y cómo eso representa un desafío para nuestros sistemas de seguridad social. Sin más preámbulos, damos inicio. Muy buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia. Vamos a dar inicio a esta presentación titulada Aspectos jurídicos laborales en pandemia y pospandemia. Antes de entrar en materia, es bueno que nos ubiquemos en el marco jurídico general donde nos vamos a desenvolver. Sobre todo lo que nos indica la Constitución. La Constitución de alguna forma recoge una serie de principios que es bueno que lo identifiquemos antes de entrar en materia. Específicamente el artículo 89, me permito hacerle el señalamiento, son el principio de intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, principio de la realidad sobre las formas o las apariencias, principio de irrenunciabilidad, principio de la aplicación, este es muy importante, de la norma más favorable al trabajador o trabajadora, y el principio de la no discriminación por razones políticas, de edad, raza, sexo, credo o por cualquier otra condición. También estos principios son recogidos y desarrollados, son indicados también por el artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo, que lo recoge y lo ratifica. Y el Código Civil también recoge algo de esta materia, de su artículo 1 al 7. Me permito desarrollar el artículo 4, que dice que a la ley debe atribuirse el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión entre sí, la intención del legislador, y cuando no hubiese disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulen casos semejantes o materias análogas. Y si hubiese todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. Vamos a conseguir también la base primordial de nuestro marco jurídico en el artículo 86 y 87, que de alguna forma dice que la seguridad social es un servicio público que asegura la protección de riesgos laborales, pérdida del empleo, el desempleo. Y también habla de que debe ser regulado por una ley especial. ¿Y cuál sería esa ley especial? En este caso estamos hablando de la LOCIMAC, estamos hablando de su reglamento y más recientemente la incorporación de la norma técnica. Eso fue en el año 2016. La norma técnica sobre los servicios de seguridad y salud laboral, que ya las explico. Luego habla el derecho, el 87, de tener condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados, y el Estado debe adoptar medidas y crear las instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones, cosa que ya se ha hecho. Se ha creado la LOCIMAC, que tiene todo un argumento completo en cuanto a esta materia, y viene a ser complementada con esta norma técnica que les hablé al principio. Esta norma técnica viene a poner luz en algunas sombras que tenía la ley, la aplicación de la ley. Entiéndase que esta ley es coercitiva, más hacia el patrono que hacia el trabajador. En muy pocas partes van a ver que se sanciona al trabajador. Siempre se sanciona al empleador por no cumplir o no dar las condiciones. Eso también tiene un matiz histórico. Pero esta norma técnica viene a poner en contexto, o viene inclusive, trae 17 definiciones que aclaran qué es cada cosa dentro de la ley. Y viene a contribuir a poner un poquito más de claridad en la aplicación, pues, de la misma. ¿Qué pasa entonces en pandemia? ¿Qué consecuencia ha traído la pandemia en todo este recorrido de más de un año, marzo del año pasado? Fíjense, recuerden que iniciamos esto con una cuarentena radical que se inició en marzo del año pasado.
¿verdad? Y empezamos a manejar esquemas de suspensión de la relación de trabajo. Digo la suspensión porque es el efecto que estamos manejando, se entiende que es algo mayor. Empezamos con un esquema de un 7x10, 7 días de trabajo y 10 de cuarentena radical. Luego lo llevamos a una suspensión, a un esquema del 7 más 7, 7 días laborando, 7 días en cuarentena radical, que es el que nos manejamos. Sin embargo, no todas las áreas estuvieron activas, sino hasta a principios de este año se empezó realmente a flexibilizar en la radicación, en la flexibilización, se empezaron a ampliar las áreas que podían incorporarse al trabajo en los periodos habilitados. Pero todo esto va a caer en un marco legal, en un aspecto que lo recoge el artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo, que versa sobre las causas de la suspensión del contrato de trabajo. Son muchas, pero específicamente la que nos atañe a nosotros es la que se refiere a que la suspensión del contrato de trabajo se puede dar por causa mayor ajena a la voluntad de las partes. Es lo que nos está pasando ahora. El trabajador no quiere suspender, no quiere estar suspendido, porque eso le merma sus ingresos, y el empresario o el empleador no quiere dejar de producir. Entonces, ¿qué pasa? Dice uno de los efectos de la suspensión, que mientras dure la suspensión, el patrono no está obligado a pagarle al trabajador y él, por su parte, el trabajador no está obligado a prestar servicio. De eso se trata este esquema, porque tenemos entonces suspensiones intermitentes, con la consecuencia que esto ha traído para las producciones, materias primas, y bueno, para ustedes contar todo lo que hemos visto a través de la prensa y de las instituciones que nos han indicado el efecto. Dentro de esta suspensión el patrono sigue obligado, el patrono no puede poner fin al vínculo laboral, él sigue obligado a mantener el vínculo laboral. En este sentido, el trabajador sigue acumulando antigüedad, y de paso crea pasivos laborales. Por su parte, el patrono tiene que seguir cancelando todas las contribuciones gubernamentales que se generen. La más conocida, Seguro Social, el Fondo de Ahorro Habitacional. Tanto la parte que corresponde a él como patrono, como la del trabajador. Eso tiene que seguir con estas cotizaciones, aún sin que él esté generando sueldo, salario. Dicho esto, el otro punto que tendríamos que manejar dentro de las condiciones de seguridad y salud laboral, el COVID podría ser considerado una enfermedad ocupacional, dado que estamos obligando en un tiempo de suspensión, en un tiempo de pandemia, se está obligando a los trabajadores esenciales, o los trabajadores que van a los servicios esenciales, a laborar, y posiblemente por esta circunstancia pueda que él se contagie. Esto sería materia de que él vaya a ISACEL y solicite una evaluación por una enfermedad ocupacional. Es posible, porque mientras un grupo de trabajadores está en su casa, está bajo su riesgo, otro grupo de trabajadores está obligado a prestar servicio, y posiblemente, tal como lo ha hecho el gobierno, ha de alguna forma extendido en algunos sitios, en algunos estados, las cuarentenas por el repunte de los casos de contagio, o sea, focos específicos. Ok, dicho esto, ¿qué efecto va a tener esta pandemia, o qué efecto ha tenido inmediato esta pandemia? Han cerrado muchas empresas,
han mermado la producción de muchísimas empresas por la poca demanda, escasez de materias primas, combustible, que no permite la logística, o sea, una serie de problemas también que se han sobrevenido sobre la situación ya complicada de la pandemia. Esto se ha visto en la necesidad de hacer el patrono de hacer reducciones de puestos de trabajo, pero está obligado a mantener el trabajador. Entonces se ha visto en la necesidad de recurrir a lo que llamamos estas cajitas, las cajitas felices, donde el patrono de alguna forma paga lo que dice el artículo 92 y 93, paga doble, pero adicional paga una indemnización o una bonificación especial de egreso para que el trabajador voluntariamente egrese y manifieste su voluntad de egresar, recibiendo, por supuesto, estas remuneraciones de las que les estoy hablando. Otro punto que no lo hemos tocado y se va a ver su efecto en un futuro cercano es el éxodo de talentos al exterior, sobre todo entre ese segmento entre 25, 30, 35 años de nuestro personal joven formado, ha sido formado en nuestras empresas. Este éxodo ha agarrado fuera de base a las empresas que no han tenido o no tenían planes de contingencia, planes de relevo, y se han visto en la necesidad de, sobre la marcha, ir reponiendo este personal, adiestrarlo con el consiguiente costo que tiene esto para su producción y también para bueno, la efectividad de la empresa. Otro punto que nos ha traído esta pandemia es el subempleo de personal calificado. ¿Qué significa esto? Que el personal está siendo contratado o se ve la necesidad de ocupar puestos por debajo de sus condiciones, habilidades y destrezas de su formación académica. Esto lógicamente no va a motivar a nadie porque está por una condición, más no por que le agrade estar en esa situación. También vamos entonces a ver un aumento, se ha visto también un aumento de la informalidad, o sea, lo que llamamos dedicarse a otras actividades que no tenía previsto, sobre todo actividades manuales, actividades de comercio, venta, o prestar otro tipo de servicio a los cuales ya no lo había hecho pues, en su oportunidad. Y luego, por último, vamos a tener una precarización de las condiciones en que se está prestando el servicio, pues, o los cargos como tal. ¿Qué significa esto? Que el patrono se ve en la necesidad de reducir toda una serie de elementos que redundan en el alcance de la remuneración del trabajador. ¿Qué significa esto? Que él trabaja sobre las mismas condiciones, él ya no va a tener la misma producción, no va a tener el sobretiempo, no va a tener la bonificación por producción que tenía antes. Esto no significa que hay una desmejora para el trabajador, significa de que había un esquema de pago que ahora se ve reducido. Y de hecho algunos beneficios que no son de carácter laboral, carácter salarial, también nos va a reducir. En este caso, elementos de becas no al trabajador, becas que otorgaba voluntariamente el patrono, juguetes, servicios médicos. Recuerden que tenemos una convención, hay convenciones colectivas que hay que respetar, es lógico, pero también tenemos que ver el aspecto donde el patrono ya no tiene esa capacidad para hacerlo. Entonces simplemente estamos en presencia que él se declare en bancarrota y cierre las empresas. No es lo que realmente queremos todos. Fíjense entonces, realmente nuestro elemento principal, como ya lo dije anteriormente, se basa en este bendito artículo 73 de la Ley Orgánica del Trabajo, que nos va a generar una serie de elementos, una serie de condiciones por las cuales tiene que navegar el patrón. Ya entonces en pospandemia, ¿qué nos espera? La situación laboral en Venezuela es muy compleja.
Vamos a tener una situación muy compleja en lo que yo llamo post-pandemia laboral, porque tenemos un antes y un después. Va a ser difícil saber qué nos viene en un futuro. Entonces vivimos ese eterno presente. ¿Qué hago hoy, día por día? Porque si intentamos analizar la situación hoy, esa misma situación ya mañana no se presenta, inclusive el mismo día ya no se presenta, porque tenemos un elemento como el dólar que cambia, nos cambia los costos, nos cambia una cantidad de cosas. Si escribimos hoy sobre ese tema, mañana cambiamos o ya no es lo mismo, ya queda obsoleto lo que nosotros podamos desarrollar, porque cambiaron tan drásticamente las condiciones que ya no funcionan. Ahora, sí tenemos un empresario venezolano que está acostumbrado a desempeñarse en condiciones, en estas condiciones, pues. No las ha tenido fácil los últimos años. Ha hecho mucho con poco. Pero según los datos que ya manejábamos, ya se venía haciendo una capacidad, una reducción de la capacidad instalada en las empresas. Yo creo que de un 25, un 30% antes de empezar la pandemia. Yo creo que más, estoy siendo conservador con estos números. Entonces, ¿qué nos va a quedar en este periodo post pandemia? Fíjense, tenemos un alto nivel de desempleo. Tenemos en Estados Unidos los índices de desempleo han sido insospechados. En Europa han cerrado miles de empresas y que seguramente no van a regresar muchas de ellas, porque ya no estarán las condiciones en las que estaban, sobre todo pequeñas empresas artesanales que también de alguna forma daban sustento para la familia. Hay la aplicación de regímenes temporales, como en España, que es el famoso ETE, Expediente Temporal de Empleo. Y en nuestro continente, aquí cercano, también hemos visto cambios de reducción en Perú, Ecuador, Chile y Colombia. En nuestro país, por supuesto, se ratificó la inamovilidad, y con lo consecuente que ya les vengo narrando de la situación en que se encuentra nuestro patrón. Como ya les dije, es posible que en este contexto vamos a tener que ver qué empresas van a regresar, en qué condiciones la van a hacer, van a mantener sus condiciones parcial o totalmente, y de esta premisa va a depender el nivel de desempleo que vamos a tener acá en el país, que antes de la cuarentena era alto. O sea, ya los individuos en edad laboral, más la carga del personal pasivo, personal pensionado y jubilado, que también se ha incrementado últimamente. Bueno, esperaremos, como dice el dicho, amanecerá y veremos. De verdad, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Mi nombre es Alfredo Perroni. Me pueden contactar para mayor información a través del 0414-178-0389, WhatsApp, a este número, y mi correo es sistemas101991@gmail. Muchísimas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Empiezo la conferencia titulada Derechos Ambientales y Éticos de los Desechos y Residuos de Actividades Humanas como Desafíos Laborales en Marco de Pandemia, y agradezco la invitación al Foro Permanente de Seguridad Social organizado por el Posgrado en Seguridad Social. Como objetivo general del presente trabajo vamos a intentar conocer los aspectos ambientales y éticos relacionados con los riesgos laborales derivados de los desechos y residuos en el marco de la pandemia actual. La presentación de cómo vamos a organizar la conferencia, vamos a hablar un poco sobre lo que es la pandemia, los derechos ambientales, aspectos éticos, desechos y residuos, enfocándonos en residuos hospitalarios, residuos sanitarios, cuáles son los riesgos laborales a los cuales estamos expuestos y una reflexión final.
La pandemia ha sido causada por un coronavirus denominado SARS-CoV-2. Ha sido reconocida como pandemia por la Organización Mundial de la Salud a partir del 11 de marzo del año 2020. Se sabe que tenemos una puerta de entrada respiratoria con formación de aerosoles. Ya hemos observado que hay un efecto disruptivo con implicaciones emocionales, sociales, económicas, educativas y laborales. Inicialmente, cuando recién empezó la pandemia, en marzo del 2020, hubo unos confinamientos iniciales bastante severos, ha habido cuarentenas territoriales por sectores, por ciudades, ha habido restricciones al transporte tanto aéreo como marítimo, restricciones a las mercancías, y esto ha afectado todas las cadenas de transporte global, ha afectado las cadenas de alimentación y ha representado desafíos importantes para todo lo que tiene que ver con la agroindustria, ya sea con la parte del agro como tal, como los cultivos de animales, puesto que se ha observado se detectó que en explotaciones intensivas se observó presencia de coronavirus en diferentes animales. Aquí es un virus que ha saltado de su hospedero inicial tanto al Homo sapiens como a diferentes animales. Y en este momento estamos en proceso de conocer cómo se está manifestando el virus. Como virus, al fin, él va a tener sus mutaciones típicas que va a tener los virus, y es por eso que se ha dado también, en parte por las dinámicas sociales, las condiciones socioambientales y socioculturales, las diferentes olas y las diferentes variantes de los virus. Después de un esfuerzo colaborativo bastante grande, se ha desarrollado vacunas, las cuales todavía están en observación y procesos de modificaciones. En un futuro no sabemos qué es lo que va a pasar. En cuanto a desechos y residuos, tenemos que hay los residuos comunes y municipales, que se representan los que generamos en nuestras casas, que tienen un gran volumen, y también tenemos los desechos hospitalarios, que tienen potenciales efectos para la salud humana y ambiental. En los hospitales, que son los centros, dentro de todos los centros y establecimientos de salud, los hospitales son los que mayor aportan en porcentaje a los desechos globales municipales. Se considera que un 15% de todos los desechos que se producen en un hospital tienen potenciales efectos para la salud humana y ambiental. Ahora, si tenemos una pandemia ocasionada por un coronavirus que tiene una alta tasa de transmisión e infectividad, vemos que esos potenciales efectos van a escapar del ámbito hospitalario y pueden saltar para los pacientes que están dentro de sus residencias, de sus casas, o en lo que se ha, a raíz de las consecuencias socioculturales y sociosanitarias, se han diseñado, se han planteado residencias sanitarias donde las personas enfermas no comparten con su familia, sino que van a un lugar especializado donde van a tener la atención, y así de esa manera lograr contener de una manera más eficiente desde el punto de vista de la salud pública la propagación del virus. Si hay una persona afectada con esta enfermedad, con coronavirus, la enfermedad COVID-19, la recomendación es que toda la familia se aísle totalmente. Entonces, todo esto ha causado que se genere una cantidad de desechos adicional a lo que ya estaba generando, que teníamos una tasa bastante alta. Muchos de los nuevos desechos que se están generando es todo aquello que sale, que está en contacto con el COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para tratar todos estos aspectos? Tenemos los derechos ambientales, aquellos que dan un impacto ambiental urbano. Como desarrollo de la globalización, hay una relación entre la sociedad y la naturaleza que en las ciudades, y hay aspectos que son netamente de los ambientes urbanos, como son las redes de infraestructura, como es el metabolismo socioeconómico y urbano,
cómo son las trayectorias dependientes dentro de la sociedad y cómo es el sistema de justicia ambiental. Aquí hay una referencia muy buena sobre la historia ambiental urbana del doctor Frank Molano Camargo, y vemos que, aunque estamos en ciudades, tenemos que manejarnos con todo lo que son los aspectos que tienen que ver con los desechos y residuos. Si vamos a ir a reciclaje, si estamos reciclando, con toda la dinámica de despacho a las viviendas o a los comercios de los bienes de consumo masivo, bienes de primera necesidad, alimentos y medicinas, se ha generado una gran cantidad de desechos adicionales producto de los nuevos empaques, ya sean plásticos y papel, y no necesariamente se le está dando un adecuado manejo, sobre todo en nuestros ambientes latinoamericanos, que tenemos bastantes desafíos, sobre todo con las desigualdades y las inequidades sociales y culturales dentro de las ciudades y aún dentro de los territorios. Al menos en el caso de Venezuela, la relación que hay en Caracas es diferente con las relaciones que puede haber en ciudades del interior o ciudades más pequeñas. Toda esa dinámica ambiental de desechos y residuos, reciclaje, tiene que impactar con los derechos ambientales de las personas y de los otros seres que convivimos. Nosotros en este momento en Caracas tenemos unos desafíos importantes con todos los sistemas de recolección de desechos y residuos. Los aspectos éticos tienen mucho que ver con la comunicación de riesgo. Los países que han tenido una comunicación de riesgo más eficiente, aparentemente, o la estadística, la evidencia indica que ha sido un manejo más coherente con la salud pública global, tanto a nivel individual como a nivel de la sociedad. Sin embargo, los desechos y residuos producto de las actividades humanas en relación con la pandemia tienen impacto sobre otros seres vivos, sobre el ambiente. Tenemos también que cuidar todo el ecosistema en previsión de cómo va a ser nuestro futuro. Ya nos hemos dado cuenta de los cambios de temperatura, los cambios que hay ambientales grandes a nivel global. Todos estos cambios están afectando también todo lo que tiene que ver con la agroindustria. Todos los cultivos están afectados, las lluvias o los desafíos ambientales están afectando a las plantaciones. Los principales granos han subido de precio y se observa que hay deficiencias, hay desafíos importantes en el sistema de alimentación. Entonces, en este momento tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos éticos que tienen que ver con la comunicación del riesgo, de cómo vamos a manejar esta pandemia a futuro como desafíos laborales. Tenemos que ver que tenemos que ir a trabajar, tenemos que continuar trabajando. El sistema, o sea, nuestra sociedad debe continuar. Sin embargo, necesitamos estar conscientes tenemos que cuidarnos. A pesar de los países que han logrado una vacunación exitosa, el ejemplo está de Israel, han tenido nuevamente variantes, han tenido nuevos desafíos y potenciales nuevas infecciones, lo que indica que nosotros tenemos que tener desde el punto de vista ético un cambio en nuestras condiciones y modos de vida, en previsión de qué es lo que nos viene más adelante. El mundo cambió de una manera disruptiva, abrupta, muy grande, para lo que nosotros estábamos preparados para manejar. Y eso tiene que ver mucho que ver con nuestra ética individual, con nuestra ética social y cómo nos vamos a manejar considerando la seguridad social y los desafíos laborales de todo lo que tenemos que manejar y aprender a cambiar en nuestra vida. Dentro de los riesgos laborales que vamos a observar, producto de toda la pandemia, por una enfermedad, por una puerta de entrada respiratoria, con formación de aerosoles, tiene importante todo lo que es sanitario e institucional. Todos los establecimientos de salud están como un nivel de mayor riesgo, tanto para los trabajadores que trabajan en la parte técnica, los trabajadores administrativos,
los pacientes, los visitantes y las personas que hacen vida social o de relaciones de proveedores hacia las instituciones van a estar con mayores desafíos laborales. También tenemos desafíos sanitarios en el hogar, en el caso que haya un paciente con la enfermedad COVID-19 y la familia tenga que hacerse cargo del aislamiento, de manejar los desechos que se están produciendo en ese hogar, de la comunicación a los vecinos, de manejar toda esa comunicación de riesgo en función de los desafíos laborales. Es verdad, no es laboral porque no estamos trabajando, sin embargo es laboral porque nos está afectando en todos los sentidos. Tiene que ver también con las cadenas de consumo masivo, puesto que aunque haya habido confinamientos importantes en muchos países, que haya habido confinamientos o cuarentenas territoriales, Venezuela está con un esquema de una semana en que todo se enlentece, sea solamente lo que es esencial de salud y alimentos, y otra semana que digamos la vida continúa. Estas cadenas de consumo masivo, de producción de alimentos, de transporte de mercancías, de transporte de alimentos, de transporte de bienes y servicios sigue funcionando, y como tal tenemos que reestructurar nuestros patrones de trabajo, nuestras formas de trabajar para enfrentarnos y adecuarnos a todo esto nuevo que nos está arropando y sobre lo cual debemos aprender cada vez más. De quiénes tenemos posiciones de autoridad, posiciones en la academia, posiciones educativas, estamos en la necesidad y obligatoriedad de compartir nuestros conocimientos y todo lo que tiene que ver con desafíos laborales, de lo que vamos aprendiendo, compartir. La agroindustria también tiene desafíos importantes desde el punto de vista laboral, sobre todo con la posibilidad de que haya saltos de este virus de unos animales a otros, o sea, que salten interespecie o intraespecie. Y si tenemos los trabajadores por desafíos laborales afectados en la agroindustria, vamos a tener hipotéticamente o potencialmente desafíos alimentarios en un futuro cercano, adicional todo esto al cambio climático que lo tenemos en cuenta. Como reflexión final, tenemos unos desafíos laborales, ambientales, sociales, territoriales, de todos los tipos. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad social, con toda la protección al trabajador? ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo vamos a plantearnos en este año y medio que hemos aprendido y seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo? Puesto que esta pandemia, por ahora, va a seguir continuando. Los países todavía no tienen un grado de vacunación alto. Venezuela tiene una tasa bastante baja de vacunación. Los países europeos y el norte global son los que tienen mayores tasas de vacunación y aún así están en este momento enfrentando nuevas variantes, nuevas olas y los desafíos sanitarios continuos. Vemos que los desafíos laborales de las implicaciones biológicas son bastante importantes y tenemos que compartir y hacer estos foros, abrirlos a todas las personas, no solo quedarse en el posgrado de seguridad social, en los foros entre nosotros, sino abrirnos e ir más hacia las personas, buscar medios de consumo masivo, relaciones, redes sociales, y hacer una labor educativa de concientización de todo el futuro que nos viene. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Foro Permanente de Seguridad Social, organizado por el Área de Posgrado de Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Noralis Villarroel y voy a compartirles un trabajo sobre los efectos de la pandemia en la seguridad y salud en el trabajo. El objetivo general del trabajo es analizar los efectos que ha tenido la pandemia causada por el COVID-19 en la seguridad y la salud de los trabajadores, tanto en el medio ambiente laboral como en el trabajo remoto. Los objetivos específicos que se persiguen son contextualizar el momento histórico y social en el que aparece el COVID-19 en América Latina, identificar las consecuencias de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en el ámbito laboral
y la generalización de las nuevas formas de trabajo como teletrabajo o trabajo remoto. Reconocer la necesidad de la conciliación laboral familiar para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19. Explorar los instrumentos jurídicos que protegen al trabajador aún estando en pandemia. Determinar cuál es el futuro de la seguridad y salud en el trabajo. Establecer recomendaciones para evitar riesgos para la salud por el teletrabajo o la combinación de modalidades actuales de trabajo. Y finalmente, revisar cuál es el papel que le toca jugar a los sistemas de seguridad social en este contexto de pandemia y post-pandemia. Para dar cumplimiento al primer objetivo, vamos a partir de revisar una cita señalada en el informe de la CEPAL, el informe 2020, donde ellos afirman que la pandemia de la enfermedad por coronavirus COVID-19 llega a América Latina y el Caribe en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica, considerándose esta la mayor crisis económica que ha sufrido la región hasta ahora. La CEPAL estimó que para el 2020 la tasa de pobreza aumentaría hasta 4,4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2019. ¿Qué implica esto? Que la pobreza alcanzaría el 34,7% de la población latinoamericana, es decir, un aproximado de 214 millones de personas, mientras que la pobreza extrema llegaría al 13%, es decir, 83 millones de personas aproximadamente. Esto está relacionado un poco con lo que es el porcentaje de personas trabajando en la informalidad. Tenemos que hay un 54% de trabajadores en el área informal y estas personas, por supuesto, generalmente tienen bajos ingresos, lo cual no les permite tener capacidad de ahorro para hacer frente a periodos prolongados de inactividad, como sería lo que nos lleva al confinamiento. Estas personas tampoco disponen de mecanismos de sustitución de ingresos como seguros de desempleo que generalmente están vinculados al trabajo formal. ¿Qué lleva esto? A que se afecte negativamente la dinámica de la pobreza y la desigualdad y el logro de los compromisos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Recordemos que en la Agenda 2030 se establecen una serie de objetivos y entre ellos podemos destacar los que están relacionados con la seguridad social, que son los que se van a ver más afectados por los efectos de la pandemia. Podemos nombrar el número 1, que es el fin de la pobreza, el 2, hambre cero, el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 8, que se refiere al trabajo decente, y el 10, que es la reducción de las desigualdades. Esto se va a dificultar mucho más para lograrlo a raíz de lo que serían las consecuencias de la pandemia. Vamos a encontrarnos también que los países de la región, en los países de la región, la incidencia de trabajo en espacios públicos es alta y la posibilidad de ofrecer condiciones de higiene y protección para estos trabajadores es muy limitada por las condiciones en las que se encuentran trabajando. La crisis también pone de manifiesto los desafíos estructurales del mundo del trabajo que deberán ser resueltos. Y en este escenario va a ser esencial contar con un diálogo social que incluya gobiernos, empleadores y trabajadores para lograr ese consenso necesario y aprobar políticas que puedan aplicarse con éxito. Las medidas para hacer frente a la pandemia también tienen un impacto directo en lo que son los mercados, la oferta, la demanda y específicamente en el mundo del trabajo. Vamos a encontrar que la epidemia puede tener un impacto negativo desproporcionado en algunos segmentos de la población, como son personas con problemas de salud subyacentes, jóvenes que se enfrentan a tasas más elevadas de empleo y subempleo, de desempleo, perdón, y subempleo, las personas de la tercera edad, las mujeres, los trabajadores sin protección social, particularmente los trabajadores por cuenta propia, los ocasionales y los que llevan a cabo una labor esporádica en plataformas digitales que no tienen derecho a bajas laborales remuneradas o por enfermedad. También dentro de las consecuencias de la pandemia por el COVID-19, vamos a encontrar nuevos desafíos que plantean los fenómenos como el incremento de empleos atípicos, la generalización del trabajo y trabajo remoto, intensificación de las jornadas de trabajo, nuevos riesgos laborales, salud afectada por el sedentarismo y las tensiones, accidentabilidad in itinere aumenta
y disminuye el financiamiento a los sistemas de seguridad social por partida doble. Vamos a encontrar menos aportes porque hay menos personas en la economía formal y muchos trabajos que han desaparecido, muchos puestos de trabajo, muchas empresas que han cerrado y más egresos por las demandas relacionadas con enfermedad. Una pregunta que queda entonces en el aire para posteriormente darle respuesta sería si nos enfrentamos actualmente a la desaparición progresiva de las nociones de entidad laboral, empresas, sitios de trabajo y puestos de trabajo. También dentro de las consecuencias de la pandemia vamos a encontrarnos que muchas empresas e instituciones en el mundo entero comenzaron a permitir a sus trabajadores realizar trabajo remoto o desde su casa para poder seguir prestando servicios fundamentales que complementaran el trabajo que se estaba haciendo a través de lo que son los trabajadores de la salud y aquellos que debieron hacer frente a la pandemia. Entonces, lo importante en esta situación es que las personas van a comenzar a laborar desde su casa o desde otros espacios diferentes a los que usualmente venían utilizando para realizar su trabajo, y eso les va a tener un impacto en lo que es la dinámica familiar y la dinámica laboral, porque entonces las personas al realizar el trabajo desde su casa van a encontrarse que tienen que mezclar el ambiente laboral con el ambiente familiar. Allí lo que se tiene que buscar entonces es lo que se conoce con el término de conciliación laboral familiar. Esta ha sido definida por la OIT como el equilibrio de las tensiones que se generan entre las responsabilidades profesionales y las responsabilidades familiares. Bien, la conciliación laboral familiar ha sido definida por la OIT como el equilibrio de las tensiones que se generan entre las responsabilidades familiares y las responsabilidades laborales. Esto a través de programas sociales que permiten mejorar el bienestar de la familia, la seguridad social y económica y particularmente el bienestar de la madre trabajadora. La dificultad que se presenta para conciliar se debe a los roles tradicionales impuestos por la sociedad, donde se ha visto tradicionalmente al hombre como el proveedor y a la mujer como la cuidadora. Entonces, esta conciliación del trabajo y la vida familiar se debe a que en el convenio se establece que la familia, se reconoce pues que la familia constituye una parte importante de la vida personal para la mayoría de las personas a lo largo de su ciclo vital, y que el término conciliación refleja fielmente lo que son las tensiones inherentes a la relación entre las responsabilidades profesionales y las responsabilidades familiares. Vamos a ver también algunos instrumentos jurídicos que pueden utilizarse para la protección del trabajador aún en tiempos de pandemia. Nos encontramos con el convenio 156 de la OIT que habla sobre lo que son los trabajadores con responsabilidades familiares, la recomendación 165 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, el convenio 175 sobre el trabajo a tiempo parcial, el convenio 183 sobre la protección de la maternidad, el cuarto punto del orden del día relacionado con conciliación del trabajo y vida familiar del Consejo de Administración de la OIT del año 2011, la recomendación 205 de la OIT sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, y específicamente en Venezuela la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, lo relacionado a las modalidades especiales de condiciones de trabajo, la resolución 090, normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia denominada coronavirus, la LOPSIMAC, especialmente los artículos 53, numeral 2, artículos 58, 59, 60 y otros, y la providencia administrativa del INSACEL sobre los criterios para la certificación y acreditación de programas de bioseguridad para la prevención y control del COVID-19. ¿Cuál sería entonces el futuro de la seguridad y la salud en el trabajo si tomamos en cuenta todo lo que son estas nuevas modalidades de trabajo y estos cambios que se han originado a raíz de la pandemia? Es posible que a corto y a mediano plazo el mundo no se mueva hacia un escenario laboral post-pandemia, sino más bien hacia un escenario laboral con una pandemia permanente. ¿Qué implica eso? Que el sistema de seguridad y salud en el trabajo entra en lo que se conocería como una nueva dimensión, donde pasa de un paradigma tradicional
que estaba centrado en gestionar los riesgos laborales para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, a un nuevo paradigma en el que la contención del virus y la salud laboral serán condición sine qua non para garantizar la supervivencia tanto de las personas como de las empresas. También vemos que la crisis ha expuesto con especial crudeza el costo de la informalidad y la desigualdad en la mayoría de los mercados laborales de la región. Las políticas para la recuperación entonces no deben apuntar meramente solo a volver a la normalidad, sino a una normalidad mejor, con mayor formalidad, mayor equidad y mayor diálogo social. También se exige que se establezcan normativas nuevas para estas nuevas formas de trabajo que están imperando actualmente. Y por supuesto también atender lo que serían los riesgos psicosociales y los riesgos ergonómicos, que son los principales que se derivan de estas nuevas modalidades de trabajo, donde la persona permanece mucho tiempo sentada, mucho tiempo conectada. Entonces se generan una serie de enfermedades, de afecciones, como pueden ser el tecnoestrés, la tecnofobia, la fatiga mental, la ansiedad, la depresión, el aislamiento social, los conflictos familiares, por tratarse de que las personas están en su mismo espacio de la casa realizando el trabajo. Y algo también que sucede es algo que ha sido denominado infodemia, que es el pánico que se genera entre la población a raíz de tanta información, de tantos rumores, de tantas noticias, y de no saber, de estar a la expectativa de no saber qué es lo que realmente está sucediendo. ¿Qué tiene que hacer entonces el empleador? Tiene la obligación de revisar cuáles son esos riesgos con respecto a la salud y la seguridad del trabajador, aún estando en condición de teletrabajo o trabajo remoto. Por lo tanto, se deben evaluar los posibles riesgos del área de trabajo privado, que los riesgos que están pues en el hogar, ya que en ese momento el hogar pasa a ser el lugar de trabajo de la persona. También se deben evaluar todo lo que se refiere a la sobrecarga laboral con relación a las TIC. ¿Por qué? Porque las personas que acceden a esta modalidad de teletrabajo, muchas no cuentan con los conocimientos suficientes, y esa falta de habilidad lo que hace es que, junto con los problemas de conectividad y los problemas de tipo de problemas técnicos, por ejemplo, con la electricidad, con los servicios de internet, con todo esto, lo que hacen es generar una sobrecarga de trabajo que hace que la persona termine cayendo en depresión, en angustia, en mucho, se sienta incómoda y se sienta frustrada porque no puede dar respuesta a las demandas del trabajo. La empresa debe entonces establecer procedimientos de actuación e informar a sus trabajadores cómo deben proceder en caso de presentarse estos problemas técnicos. Lo ideal sería que hubiese un servicio técnico para poder recibir o poder dar asistencia remota a los trabajadores. También favorecer la formación que ayude a la adaptación al uso de estas nuevas tecnologías como herramientas de trabajo, e implementar medidas preventivas para garantizar un nuevo derecho que surge para los trabajadores, que es el derecho a la desconexión digital. ¿Esto por qué? Porque últimamente los trabajadores se encuentran muy ansiosos y con el afán de cumplir con el trabajo se pasan muchas más horas pegados a la computadora, ejerciendo su trabajo, su labor, y por eso entonces es que surge este nuevo derecho, que es el derecho a la desconexión digital. Igualmente también algunos empleadores le exigen mucho al trabajador, le exigen respuestas que a veces ellos no pueden dar, y eso hace que el trabajador tenga que pasar muchísimas más horas, trabajar sobre tiempo. Entonces, por eso es que se establece este nuevo derecho de la desconexión digital. También importantísimo recordar que los trabajadores deben hacer uso de las pausas activas para evitar el estrés en el trabajo. Respecto entonces a lo que serían la nueva gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo, esto desde hace muchísimo tiempo ya se creó este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que incluye elementos como son la política, la organización, la planificación, aplicación, evaluación y acción en pro de mejora en el lugar de trabajo. Pero actualmente, en vista de que nos encontramos en una situación de pandemia, ese sistema de gestión debe incluir también
la evaluación de riesgos para determinar si es posible el contagio, cuál es la posibilidad de que se dé el contagio. Recordemos que según la OIT, el riesgo ocupacional es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la gravedad de la lesión o el daño para la salud de las personas causado por este evento. Entonces, la evaluación de riesgo de contagio en el trabajo debe considerar la probabilidad de exponerse al contagio, la gravedad de los resultados y las medidas disponibles para controlar el impacto de esa infección. Además de esto, también existe una lista de comprobación que se debe aplicar en los sitios de trabajo y que está relacionado con lo que es el COVID-19. Esta herramienta de la OIT ofrece un enfoque sencillo y colaborativo para evaluar lo relacionado a COVID-19 con el fin de adoptar medidas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Allí se van a revisar si se está cumpliendo lo relacionado con la distancia física, con la higiene, la limpieza, la formación y comunicación, que es uno de los elementos más esenciales en este caso, porque hay muchas cosas que la gente tiene que aprender y que conocer. También lo relacionado con los equipos de protección personal, si están siendo utilizados, si están siendo bien, si se está haciendo una eliminación apropiada de ellos, y lo relacionado con la respuesta que dan los trabajadores o la empresa ante el hecho de que ocurra un contagio. La pandemia también incluye riesgos que están relacionados principalmente con la parte psicosocial. Entonces, en las situaciones de emergencia vamos a encontrarnos que hay aumento de ansiedad, un estado de ánimo bajo, motivación y pensamientos depresivos, inclusive hasta pensamientos suicidas. Entonces, existe un manual para la protección de los trabajadores sanitarios y los equipos de respuesta que ha sido elaborada por la Organización Mundial de la Salud y la OIT, y que puede ser también utilizado no solamente para trabajadores sanitarios, sino para cualquier tipo de trabajador, donde ellos establecen una serie de medidas importantísimas, como por ejemplo el fomento de una buena comunicación, que es importante entre los trabajadores, la puesta a disposición de un lugar donde los trabajadores puedan expresar sus preocupaciones y preguntar aquellas inquietudes que tengan. También importante, ellos mencionan que es celebrar reuniones de tipo virtual y evitar las reuniones presenciales. También en torno a lo que es el bienestar del personal, utilizar siempre estrategias y estar dispuesto a comunicarse con los trabajadores para conocer cuál es su estado de salud. Revisión de la cultura organizacional y la sensibilidad hacia los demás. La importancia de la empatía, que es una de las palabras que se ha puesto muy de moda en estos días, pudiéramos decir, para hacerle frente a esta situación y para comprender a los demás. El establecimiento de una red de compañerismo para proporcionar apoyo psicológico y también ayudar en cuanto a lo que es el estrés y el agotamiento, el establecimiento de periodos de descanso, la previsión de tiempo para promover la salud física, incluido el ejercicio, alentar a los trabajadores a mantener hábitos alimentarios saludables, poner a disposición el apoyo psicológico para que los trabajadores compartan sus miedos y sus preocupaciones de una manera confidencial, establecer modelos de conducta en los que los directivos, los gerentes, los líderes sirvan de ejemplo para el personal que está bajo su supervisión, organizar campañas dirigidas a reducir el estigma que aborda la exclusión de los trabajadores sanitarios provocados por el miedo, ¿no? De que estas personas son las que están más cerca de los que están, de las personas contagiadas y puedan contagiar a los demás. Entonces, la idea es que más bien ellos se pueda reducir ese estigma y se les pueda dar el valor que tienen estos trabajadores para que más bien se sientan orgullosos de lo que hacen. Y también algo que señalan en este manual es la utilización del recurso del humor y las técnicas participativas que promuevan el diálogo, las soluciones innovadoras y un cambio positivo de actitud. Otras medidas preventivas: lograr separar en el ámbito familiar del laboral, aun cuando es algo bastante difícil, pero el hecho de que no exista una barrera física ni temporal dificulta realizar la labor de manera adecuada y crea una situación de conflicto trabajo-familia. Desde la empresa entonces se deben diseñar guías para proceder bien que faciliten la separación del tiempo de trabajo y la parcela familia-ocio.
Igualmente, por supuesto, el hecho de que la familia entienda la importancia que tiene que la persona que realiza su labor desde la casa, desde el espacio de la familia, deben contar con el apoyo de los familiares para que ésta puedan realizar el trabajo con mayor tranquilidad y puedan lograr los objetivos de su trabajo. También la flexibilidad horaria y la organización del trabajo, ya que la persona es la encargada de organizar su propio horario y entonces se cae en esto que mencionaba anteriormente, que es la prolongación exagerada de la jornada laboral y la disminución de la jornada de descanso. Entonces, para evitar esto, se debe planificar el trabajo, fijar objetivos reales, priorizar tareas, gestionar bien el tiempo, tomar en cuenta la carga de trabajo que debe ser equivalente a la carga de trabajo presencial y establecer un horario adaptado a las cualidades y necesidades de la persona que está realizando la modalidad de teletrabajo. Mantener rutinas y cumplimiento de horario laboral de forma estricta minimizará el riesgo de la adicción al trabajo y posteriormente lo que se conoce como la tecnofobia. ¿Por qué? Porque esto está presente en muchos de los trabajadores que están en esta modalidad de teletrabajo. También el aislamiento, que la modalidad de teletrabajo puede llevar a esto. Entonces hay que buscar la manera de evitarlo y un poco también trabajar lo que es la ausencia de liderazgo. Cuando la persona está realizando teletrabajo, hay esa sensación de que no hay alguien, una persona superior jerárquica que pueda estar monitoreando su labor para ver si lo está haciendo bien, y eso también puede causar cierta ansiedad en el teletrabajador. Llegamos finalmente a lo que sería nuestro objetivo 7, que es revisar el papel de los sistemas de seguridad social haciendo frente a la pandemia, y vamos a encontrarnos que el sistema de las Naciones Unidas elaboró un marco para la respuesta socioeconómica inmediata y el camino hacia una nueva normalidad, donde están referidos 5 áreas de trabajo prioritarias que son: primero, garantizar la disponibilidad de servicios sanitarios esenciales y proteger los sistemas de salud. Segundo, ayudar a las personas a sobrellevar la adversidad a través de servicios de protección social básica. Tercero, proteger los trabajos, las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores informales a través de apoyo financiero y programas de recuperación. Cuarto, guiar el estímulo fiscal y financiero necesario para que las políticas macroeconómicas protejan a los más vulnerables y favorezcan las respuestas multilaterales y regionales. Quinto, promover la cohesión social e invertir en sistemas de apoyo y resiliencia dirigidos por la comunidad. Estas 5 áreas de trabajo deberán estar basadas en los imperativos de la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género, así como también están relacionados con lo que son los objetivos del milenio, a fin de reconstruir un mundo mejor y más resiliente. También el papel de los sistemas de seguridad social es enfrentar desafíos bien importantes, y dentro de esos incluiríamos disminuir las tasas de informalidad, reducir las tasas de desempleo, incorporar a los trabajadores, las trabajadoras domésticas, los teletrabajadores y otras modalidades que han surgido, proteger al trabajador migrante y desarrollar estrategias para mejorar la salud de las personas mayores, que son las que en esta época de pandemia son las que se encuentran más afectadas. Entonces, los sistemas de seguridad social deberán hacer frente a las consecuencias de la pandemia como uno de los retos más grandes que tienen tanto los sistemas de salud como los de seguridad social en casi todos los países del mundo. El papel que le toca jugar a la seguridad social entonces es fundamental, pues se encuentra relacionada con todas las contingencias que deben ser atendidas y con las situaciones particulares que se generan entre los trabajadores y las empresas donde laboran. También grandes incrementos que van a suceder en el gasto de la seguridad social tendrán que ser enfrentados. Dilucidar cómo serán atendidos aquellos trabajadores que no están amparados por la seguridad social, evaluar mecanismos de subsidios por parte del Estado para ello y garantizar la atención médica adecuada. Aplicar excepciones para las empresas en cuanto a los abonos de las cuotas de la seguridad social y por conceptos de recaudación mientras dure el periodo de suspensión y de flexibilidad laboral. Y los responsables de dirigir las instituciones de seguridad social deberán coordinar las formas más convenientes de proteger al trabajador que esté realizando teletrabajo y que su salud se vea afectada lo menos posible. Finalmente tenemos
Como conclusiones, que el contexto histórico en que surge la pandemia del COVID-19 es un momento de gran depresión económica y sociopolítica en la región, que esta situación afectará negativamente la dinámica de la pobreza y el logro de los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se deben establecer nuevas medidas factibles y flexibles para hacer frente a los nuevos riesgos laborales. Fundamental que se logre la conciliación laboral familiar para evitar consecuencias negativas y el desgaste de los trabajadores que deben laborar en la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto desde sus casas. Los estados deben apoyarse en los instrumentos jurídicos internacionales que marcan las pautas a seguir para la protección de los trabajadores en modalidades especiales que se han generalizado por efecto de la pandemia. Los sistemas de seguridad y salud en el trabajo deben fortalecer este sistema de gestión y adaptarlo a la nueva realidad laboral. En ese sentido, la pandemia del COVID-19 muestra una vez más el papel crucial que desempeñan los sistemas de salud y seguridad en el trabajo para el trabajo decente. Garantizar que los lugares de trabajo sean seguros y saludables es crucial para contener la propagación del virus, protegiendo la salud de los trabajadores y de la población en general. Los sistemas de seguridad social deben seguir buscando mecanismos para lograr un mayor alcance y la protección de un mayor número de personas, principalmente de aquellos grupos que son más vulnerables. Allí tienen un decálogo de normas y recomendaciones para implementarlo. Y finalmente, bueno, las referencias que se han utilizado para este trabajo. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos pronto.